¿Arrancamos con fenómenos? Dale. Dale. Este programa porque todavía el fin de semana largo para muchos no empezó. Exactamente. Hablo en primera persona. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Muy bien, la producción también, Bueno, ¿qué va a hacer? De fondo no tenemos tormentas por ahora, estoy ¿Estás viendo. seguro? ¿Cómo que no? Sí. ¿Cómo que no? A ver, corre un poquitito. Vamos a empezar a ver un A poco ver. dónde están las tormentas. ¿Dónde estamos ahí? ¿En Necochea o en Quequén? Sí, pero hay que mirar para dónde, para un poquito para... Bien a la derecha. Claro, bien a la derecha de la imagen. Claro. Empezamos a buscar tormentas porque hay tormentas en la provincia de Buenos Aires. Sí, ahí está, ¿viste? Sí, pues ojo que eso también... Ahí está, hay algo que traba justamente la mirada para la Pará, derecha. vamos a decirle algo a Adri en vivo. ¿Quién te puede llegar a ayudar para más giro de la cámara? A la derecha. A nuestro Te día. digo, ahí está. Ahí podés andar. Inclusive esta también gira un poquito más a la derecha. Si lo llegamos a necesitar. Eso, por ahí. Y yo le estoy dando por la... Muy bien. Le estoy dando por la tablet dónde están las diferentes tormentas para ahí empezar a buscarlas. Porque aquellos que estaban en la costa y hoy vivieron un fin de semana, mirá todavía cómo sopla... ¿El viento norte? Sí, el norte te iba a decir. El noroeste. Ya previo al avance del frente. Vamos. A ver. Y... Venite para acá con la imagen de última y empezamos a recorrer un poquitito cómo está la situación. Vamos a ordenarnos, Mati. Dale. Nos vamos a ordenar y vamos a arrancar a hacer el análisis de todo el país, ¿les parece? Hacemos un cortecito y volvemos enseguida. Y arrancamos con todo el análisis de este viernes, feriado y en vivo, José. Fenómeno siempre está en vivo, Viernes Santo, feriado de lo que sea, porque el tiempo se mueve. Y recién José te estaba vendiendo una situación que la vamos a mover un toque para allá y ver qué está pasando sobre la provincia de Buenos Aires. A esto le tenemos que apuntar, ¿sí? Esta es la situación actual. Avanza un frente frío, ¿sí? Que es el frente frío que ahora vamos a analizar en un ratito, que es el que va cortando este periodo cálido que estamos teniendo. Hoy fue un día increíble, en la costa atlántica, todos en la playa, celebrando, en el centro y en el norte del país. Bueno, de a poco este frente frío, al ir avanzando hacia el norte, irá cortando justamente este predominio de tiempo cálido que va a ser la tendencia, más allá de algunas lluvias y tormentas puntuales que se puedan ir dando en las próximas 48 horas, va a ser el cambio que va a ir dando en buena parte del centro del país con el descenso de temperatura. En el resto, José, todo ok, Sí, todo el norte del país. A nivel país podemos ir cambiando, vamos a ver la otra imagen y se va a notar que es algo generalizado, ¿no? El buen tiempo, salvo este frente que va a quedar sobre la parte central de la Argentina. Exactamente, va a quedar por acá. Después lo vamos a ver porque hace un par de días atrás
quedaba mucho más sobre nuestra zona. Y eso era, porque muchos nos fueron preguntando, ¿pero qué pasó? Que se pronosticaba lluvia para todo el domingo de Pascua, para el lunes, y ahora no, o mucho menos, porque se corrió más hacia el norte. Y eso es muy normal a veces en la exposición de los frentes, como lo estamos viendo acá, ¿sí? Que si se te queda, en vez de quedarse acá, se te queda un poco más hacia el norte, traslada el mal tiempo a esa parte más hacia el norte y deja libre la franja central. Entonces, eso es lo que le sucedió un poco a la ciudad de Buenos Aires para las próximas horas, ¿sí? Más que nada para desde el domingo de Pascuas en adelante, que se preveía más mal tiempo y que la condición ha mejorado un poquito. Siempre mantenemos la camarita ahí mirando y chusmeando. Voy a acercar ahora para que vean dónde estamos. Dale. Con la imagen de satélite, que es lo que estamos intentando ver. Acá está Necochea, me acerco un poquito más. Sí, ahí alito está Quequén. Y las tormentas que están sobre Pringles, sobre González Chávez. Estas son bastante fuertes, ¿eh? Y algunas localmente intensas. Sí, sí, Después vamos a espiar también. Ahora voy a hacer con la otra el radar para... Sí, se lo veía, por eso te digo, la había chusmeado, se lo veía fuerte. Miren, acá deja esta línea, ¿ves esta línea que acá deja José, que siempre le gusta, para explicar y hacer un poquito de docencia, ¿no? Que es ni más ni menos que la isobara. Sí, es una isobara que viene acá, que pega la vuelta y que va para allá. ¿Ven esa línea? La isobara es una línea de igual presión y te enseña o te explica mucho la dirección del viento. Ahora, noten que se ve un cambio, ¿no? Acá viene así y acá se torna así. Si uno sigue la dirección del viento, en teoría a través de esta isobara, ve que por acá viene para así y acá pega la vuelta así. ¿Qué significa? Que acá hay viento del sur y que en esta parte hay viento del noroeste. Entonces el frente frío está acá. En el quiebre justamente de esta isobara está el frente frío. Y ahí te vamos a compartir la imagen del radar, es decir, desde abajo. Me dio por explicarlo porque me lo dejaste ahí, me lo dejaste picando, José. ¿Cómo? No, se me dio por explicarlo la isobara, ya que siempre tomás las isobaras. Y sí, lo puse a propósito para que marque dónde estaba el frente, porque era un lindo día para aprender cómo marcar los frentes. Tal cual. Quizás hay variables todavía que son mejores, pero usamos esa siempre porque es la más fácil. No, la presión, o sea, está bien que, digamos, una isobara no es lo habitual para... Pero te resirve para los profesionales lo ubicás enseguida al frente. Che, bueno, acá está la imagen, este es el radar de Bahía Blanca. Estas son tormentas. Sí, bastante fuerte se ve. Estas son las partes principales. Aquí está, ya salió de Sierra La Ventana, se va para el lado de... La Prida, exacto. Que va a tener tormentas en minutos nada más, seguramente. Y allá las otras. Y deben estar con rayos. Sí. Y después ya hay que ir para el radar de Mar del Plata. De Mar del Plata, exacto. Lo voy a cambiar. A ver, cámbialo en vivo, no hay problema. En vivo, desde la página del Servicio Meteorológico Nacional. A ver. Estos radares que tanto nos sirven. Ahí estamos viendo. Acá voy a animar, perdón, porque ya está animado, queda animado, perdón. Claro. Acá vamos a ver por qué estamos mirando en Necochea. Sí. Se puede ver para el mar en Necochea quizás también, aunque no son tormentas tan intensas. Para allá. No creo que estén dando actividad eléctrica todavía. Eso lo tenía en otra de las imágenes que vamos a compartir en un ratito. Pero se lo ve claro. Estas primeras tormentas que empiezan a afectar a la zona, que se mueven también hacia Mar del Plata y que probablemente empiecen a generar mal tiempo sobre esta región en horas de la noche. Si no es que mañana va a estar lloviendo, no, porque este frente va a seguir justamente avanzando hacia el norte y va a ir dando cambios. En lo que se refiere justamente a esta parte del sur de la provincia de Buenos Aires. Entonces, Mati, tenemos el norte con aire caliente, exacto, el sur con aire frío. Miren la imagen de hace un ratito en Tierra del Fuego. Les agradecemos a la gente de Tierra del Fuego esta cámara que estaba hasta recién nevando. Está compartiendo, lluvia y nieve. También tenemos la nuestra, después le voy a decir también a... Ahí se ven pasar algunos copos. Yo mientras voy preparando justamente la imagen del satélite para mostrarnos cómo son los chaparrones de nieve, cómo se ven, cómo se pueden detectar. Así también ustedes juegan después a intentar anticipar. Claro. Quizás este invierno que se viene, ¿quién les dice? Si hay que andar buscando copos de nieve. ¿Quién te dice? Vamos a ver, nunca se sabe, pero no es mal candidato. Y ahí les voy a dejar entonces para que podamos compartir el sur de nuestro país, cómo están llegando los chaparrones de nieve, estos que estamos viendo. ¿Lo ven pasar los copos de nieve? Sí, se ven. Está mezclado con lluvia porque la temperatura está ahí en el límite. Pero sí, se lo ve. A ver, se veía esta entrada fría en el sur y a lo largo de las próximas semanas te vamos a poquito empezar a dar ciertas tendencias de lo que puede llegar a ser este invierno, porque van apareciendo más predictores, ¿no? Claro. Que pueden ir anticipando o marcando la situación de que pueda llegar a tender a que el invierno sea un invierno intenso, y eso va a ser muy importante a la hora de todo lo que está sucediendo. Acá se lo ve, perfecto. De toda la situación actual del país, ¿no? Porque se sabe que estamos en un momento delicado, tener un frío fuerte, realmente. No pasa nada, no hay problema. Acá está, ahí volvió.
tener un frío realmente fuerte o tener un invierno marcado, bueno, traerá sus consecuencias, ¿no? Acá ingresa justamente el aire frío proveniente del sur, está impactando de manera directa a Tierra del Fuego y al sur de Chile, generando esos chaparrones de lluvia y nieve que, a ver, siempre acá en Fenómenos te lo hemos explicado y hasta José te lo ha dicho una y mil veces. Ushuaia es la única ciudad que tiene la República Argentina que puede nevar en cualquier mes del año. Inclusive en los de verano. Mati, arrancamos con el recorrido por el país. Dale, dale. Vamos a ver cómo siguen las próximas horas, por lo menos para mañana, que es el día bisagra. Por Sí, esto señor. que decíamos, el frente cruzando. Quiero ver qué máxima le tiraste para mañana, ¿eh? Bueno, no estoy muy seguro. En mi previa de vacaciones a veces No, me pero... equivoco más de la cuenta. Así que... No, es que yo me parece que va a ser bastante más. Pero bueno, Bueno, vamos a ver. Entonces, así las condiciones a nivel país. Ya nos preparamos para hablar de puentes, señores. Sí. Puentes. Sí, se viene ahora. Que no es lo único que está cayendo, últimamente. Bueno, a ver, miren, otra vez Ushuaia con los chaparrones, porque son lo que se extiende de lo que está teniendo ahora, todavía mañana, aunque con un leve repunte de la temperatura. Y después en algunos lugares las mínimas hacen alusión a la llegada de aire frío en el final del día que están viendo, no en la mañana. La mañana no va a ser tan frío, por ejemplo, y en el norte de la Patagonia. ¿Y qué querés? Es así, ya estamos cerca, ¿no? Ya no digo, bueno. Ya estamos en pleno otoño. Claro. Bueno, y las temperaturas, decíamos, por el norte de la Patagonia, arriba de los 20 grados, pero se vienen días más fresquitos de los que estuvieron teniendo por este frente frío que domina la mitad sur de la Argentina. Sobre Cuyo, lluvias para la gente de Córdoba en la tarde y en el final del día. Sí, va a quedar hacia la noche, ¿cierto? Sí, pueden llegar. El frente es el que avanzando sobre esa zona va de a poquito a empezar a activar. Lo mismo le va a pasar a los rosarinos. Quedarán ahí en el borde entre el final del día sábado y el comienzo del domingo. Como son planes nocturnos los del sábado, le ponemos el icono de lluvia, porque se van a ir de la casa el sábado, van a salir a la noche y lo van a ganar la lluvia. Así que nada sirve decirle va a ser el domingo, cuando en realidad va a ser ya sobre la extensión de las actividades del sábado a la noche. Al noroeste nos vamos con ambiente caluroso, todavía ellos dentro del calor, Salta, Jujuy, Tucumán, todavía con las lluvias típicas de la estación del año en la que estamos, o sea, todavía en la entrada del otoño pueden tener lluvias. Esto a medida que el otoño madura, se corta sobre el noroeste argentino la lluvia y sabemos que la estación invernal es una estación recontra seca. Aquel que haya viajado alguna vez al noroeste argentino lo sabe. De acá nos vamos a la región de Cuyo y vamos preparando, ¿qué? También los fenómenos de la semana. Hubo de todo en el mundo. Sí, pasó de todo esta semana. Con calor entonces para el litoral. Acá estaría bueno que llegue el frío porque la están pasando muy mal con el dengue. Muy mal con el dengue. Lamentablemente todo el litoral argentino, también la ciudad de Buenos Aires, padeciendo, ¿no? Estas lluvias que trajo el Niño, que no es el culpable simplemente de esto, ¿no? También hay que crear una campaña de concientización. También tratar a los casos de manera, sobre todo cuando llegan de afuera, infectados, que aumentan muchísimo las chances de contagiar también a través del mosquito, que ya sabemos que está entre nosotros y que depende de nosotros particularmente. Bueno, veíamos La Plata en el final del día, inestable con tormenta, lo mismo Montevideo, lo mismo Rosario, lo mismo Santa Fe, lo mismo está bien, Paraná. 31. ¿Estamos bien? Sí, teniendo en cuenta algo que no sería nada raro que por ahí se superen, Porque en este tipo de situaciones, a veces con la entrada de aire cálido, En la previa claro, suele darse un poco más de temperatura. Porque el noroeste Es a mi veces... valor, es el valor que yo mantuve, pero no me sorprendería que lo supere. A eso es lo que quería A ver pensar. si este fin de la pegan. Bueno, No empecemos, no. poquito, Extendido el Ya no. domingo, mucha nubosidad. 23 de máxima, caen las temperaturas, descienden justamente las temperaturas, ese es el cambio que se va a notar. Y una lavada de mano fuerte que tuve que hacer abajo, con tiempo inestable, baja probabilidad de lluvia, inestable. Porque está en el borde, en el límite. Por eso digo, pero estamos abriendo el paraguas porque el frente no se va muy lejos tampoco, queda apenas más al norte la chance de Pero lluvia. está bien, yo creo que... Sí, bueno, sepan que en cualquiera de los días podemos ir modificándolo. Lo bueno es que no hay tormentas importantes a la vista. Como lo daban hace 2 días, porque eso también es cierto, y lo hablábamos recién. Hace 2 días el panorama era otro. Y yo tenía un vuelo mañana anoche, ¿sabés cómo estaba cortando clavos? Igual ya veo que alguna tormentita me toca. ¿Vamos a viajar por el mundo? Por favor, te lo pido. Ahí está, vamos mejorando la velocidad promedio. Aceleramos ahora y nos vamos
a Brasil. Terrible. Espíritu Santo, otra vez. La Las lluvias tragedia. torrenciales. Ahora se va a empezar a activar más del lado argentino que del lado brasilero en los próximos días. Eso lo podemos repasar en un ratito. Estas La acumulada de inundaciones, lluvias. que también incluyeron a la zona de Río, fueron ni más ni menos que los remanentes del frente que causó el mal tiempo en Argentina hace 10 días atrás. Que avanzó sobre esa zona y se estacionó, ¿sí? Interactuando con la humedad tropical, que para que se entienda, es máxima en esta época. ¿Sí? Este es el momento de mayor humedad tropical en Sudamérica porque se está terminando la época de lluvias. Y los muertos se explican otra vez, con los imagen es delaves, tremenda, con los corrimientos de tierra, sí. Yo mientras estoy a buscar para el final de los fenómenos de la semana la huella que dejaron las tormentas. Lo voy a hacer ahora, así que ayúdame con esa y yo voy buscando en el archivo. Vos dale tranquilo. De lo que fue cuánto hace, un poquito más de una semana, ¿no? Sí. Estamos hablando. Hay dos. Hay una huella que es de la semana anterior y la más notable es la del 9 de julio. Que la vamos a ver. Pero seguimos viendo en estos momentos los fenómenos de la semana y la tragedia realmente de Brasil con las inundaciones severísimas que ocurrieron en el centro del país. Miren esto. Esas riadas, ¿se acuerdan que habíamos visto? Esto es Marte. Hubo varias tormentas de muchísimas. Tierra, vamos a decir, en realidad son tempestades de polvo. Que se entienden por algo que también recién yo te veía en Telenoche haciendo, mirá cómo te sigo. Hay un gran sistema de mal tiempo, un brutal ciclón en Europa. Nelson. ¿Sí? Generando exactamente lluvia, nevada, vientos. Y se extienden esos frentes muchas veces hacia el norte de África y generan esas tormentas de arena que son realmente impresionantes. Algo que se destacó en esta semana fue la tremenda granizada en China. Fenomenal, increíble granizada en la zona de China que fue destacada. Además del granizo, los vientos en la zona de Zhejiang. Miren cómo quedó la situación. En algunos casos el granizo fue abundante y más chico, en otros casos fue realmente grande, con daño considerable sobre buena parte de la zona. Destrucción en autos, en lunetas, en casas, en techos, en los árboles de la zona. Realmente una situación bastante compleja. Los vientos que superaron los 130 kilómetros por hora, con voladura de techos. Edificio dañado, parece una zona bombardeada. Sí, estas imágenes parecen imágenes de ciclones, no, de ciclones tropicales, a eso me refiero. Pero eran momentos, lapsus de 5 o 10 minutos, donde se producían estos fenómenos tan intensos que dominaban a esta provincia, ¿sí? Recuerden que también es un poco de temporada de este tipo de situación porque todo el hemisferio norte empieza a ir hacia el verano, ¿sí? Y el miedo que se piensa, ¿no? Era terrible, ¿no? La parte eléctrica siempre es la que más sufre con toda esta situación. Otro destacado increíble es la sequía en el centro de México, de costa a costa, del Pacífico al Atlántico. Estas son las imágenes de Veracruz, en la costa del Golfo de México. Increíble la imagen con los incendios totalmente fuera de control. Ya se han barrido más de 100.000 hectáreas y continúa esta situación porque no han llegado lluvias aún. Ya se viene la época de lluvias. Y la sospecha, ¿no?, de Andrés Manuel López Obrador que se trataban de, otra vez, empresas destinadas a inmobiliaria, digamos. La sospecha por la multiplicidad de focos, la cantidad que había cuando las condiciones no favorecían a tanta rapidez. Y en este caso hay gente... Allá, en aquello de allá. Sí. Ahí. Cerviña en Italia, perdón. Donde justamente pudieron lograr que las dos personas lleguen a destino, pero los sorprendió también el sistema de mal tiempo que antes Mati les hablaba. Y en Roma... Qué socavón, Otra vez, cada vez más se están teniendo. Los italianos reportan un aumento de casos, 10 metros de profundidad. También en Alemania habían descubierto recientemente uno. Son suelos para que esto suceda, pero ahí en el fondo se ve una tubería. Y ya cuando eso pasa, yo dejo de lado la geología para empezar a sospechar del ingeniero civil. Lo que pasa es que hoy vamos a hablar con uno y ya nos está escuchando. Pero son suelos cársticos, suelos muy fáciles de erosionar por el agua, muy solubles. Mirá, son los Minions, pero en Mozambique. Sí, las inundaciones tremendas que hubo. Se iban todos juntos, los tanques de agua, calles inundadas. Agua hasta el techo justamente de estos automóviles. La capital de Mozambique. Sí, terrible. En el sudeste de África. La única bandera que tiene una AK-47. Tal cual. En su dibujo. Sí. Qué raro el Merapi, ¿no?
Sí, tal cual, una cosa increíble. No, es raro sobre todo la erupción porque parece ser lava inclusive. Claro, Las exacto. También que es de noche, ¿no? Y por eso también esta cámara debe tener un componente térmico. Y creo que es por eso lo que está brillando. Y atentos a esta imagen porque es impresionante. Con la última gran tormenta solar, la más fuerte de los últimos 7 años, se pudo combinar el brillo espectacular de la cuarta erupción seguida sobre las cercanías de Reykjavik, la capital de Islandia, cerquita de Grindavik, el pueblo, las auroras boreales. Se había calmado un poco. Sí, las auroras son increíbles. Se había calmado, bajó un poco la intensidad de la erupción nuevamente. Se piensa que quizás la fisura pueda volver a cerrarse, como sucedió en las últimas. Pero esto es tremendo. A ver, hubo una tormenta. ¿Se acuerdan que ya hicimos la situación del sol? Las manchas solares estuvieron terribles esta semana. Y hubo una severa tormenta solar a comienzo de la semana y esto disparó la magia de los colores del cielo. De manera increíble en el hemisferio norte. Que ya de a poco se le empieza a acabar, ¿no? Porque viene la luz. Claro. Viene justamente la luz. Mira, Mati, estaba tratando de verlo, voy a ampliar para ver si lo podemos hacer juntos. Sí. Porque hay unas huellas que quedaron de las tormentas que generaron los destrozos del 9 de julio que se ve desde el espacio. Nuestro amigo Richie me las mandó, también la gente del Servicio Meteorológico Nacional. Esa huella ahí. Esta línea que ven acá. Esa es de la tormenta del 9 de julio. ¿Se acuerdan la que produjo, bueno, el daño del 9 de julio y todo? Se está estudiando porque hay sectores de datos, de marca, que pueden haber sido tornados. ¿Sí? Entonces ahora se va a investigar bien. Apuntaba el daño, yo me imaginé el daño más que nada por la granizada que fue continua y constante sobre la vegetación. Y por el ancho sobre todo. Al ser observable desde el espacio, primero que hay ráfagas descendentes muy anchas y abajo hay otra más, ven, que va viajando directamente. Ese mismo día hubo 2 tormentas. Sí, pero vos sabés que esa de ahí abajo, todos pensábamos que era la del mismo día, y no, porque la traza de abajo ya se ve la semana anterior. ¿Se acuerdan que fueron 2 semanas consecutivas de tormentas? Bueno, la de abajo fue la semana anterior, una celda muy fuerte que hubo, y que hizo, ahí está, ese es el destrozo, en la realidad en el piso, y a derecha, como se los muestra José, desde el espacio. Claro, miren, voy a acercarme, voy a zoomear. Y ahora vamos a hacer un detalle, ahí está, perfecto. Ahí se ve 9 de julio, que aparentemente pasa más hacia el norte, pero evidentemente o no está bien situado, o no sé por qué el daño queda aparentemente más hacia el norte, o lo que dice Mati, ¿no? Alguna circulación de menor tamaño, que de todas maneras se explica, y si los daños se dieron hacia el norte, ahí tenemos todo. ¿Por qué no vimos tantos lugares céntricos? Y ahí tenés. Si yo miren, le voy a agregar ahora las luces de la ciudad para entender juntos. Todas estas variables se pueden hacer en vivo, así que si yo le pongo las luces de la ciudad, quizás 9 de julio, ahí está, ¿ven? Ahí está. La localidad de 9 de julio está más hacia el sur de la línea, con lo cual probablemente los del norte han sido los que tuvieron el destrozo. Sí, y quiero mostrar un toquecito más abajo. Fíjense en cómo las intensas lluvias de la semana han producido... ¿Ven esas manchas azules? Todo esto que va Esos por son acá. los ríos desbordados y pequeñas inundaciones que han vuelto al centro de la provincia de Buenos Aires. Ríos y lagunas que hace más o menos... Cuenca del Salado. 3 años Claro. no se veían, ¿no? Ahí está, miren. De hecho, acá hay exceso. Si uno acumula el año, ya te da 200, 300 milímetros de más por las últimas lluvias fuertes. Entonces, en la zona de los bajos del este de la provincia de Buenos Aires, se ven... Cuenca del Salado. Exactamente, y hasta la desembocadura, se ven todos crecidos. Ojo, porque hay crecidas que también están complicando puentes en la Argentina. Totalmente. Y hablando de puente, Qué lío esto. a meternos en la temática con alguien que sabe, con alguien que le dedica su vida a esto. Vamos a ver algunas de las imágenes que nos trajeron temas para hacer fenómenos. ¿Se acuerdan de esta imagen, no? Sudamérica. En la inauguración, ese que iba caminando era el alcalde. Heridos, no hubo muertos. Pero ¿cómo chequeas un puente? ¿Caminando sobre él? Alguna de las preguntas que le vamos a hacer al especialista. Esto fue tremendo. Pero realmente, ¿cómo se lo chequea? Porque una cosa son los números, los cálculos, pero acá mandaron al alcalde a caminar, se vino abajo. Sí, no, esto fue... Directamente, lisa y llanamente. Y seguimos viendo cómo intentaban recuperarse, pero diferentes partes del mundo y el problema es el mismo, ¿no? Todos sobre el puente. Y al parecer, ojo, porque
las personas que uno cree que no meten complicaciones, sí las meten. Obvio. Sobre todo por la cadencia al caminar, cuando Claro. alguien se pone de acuerdo. ¿Viste cuando alguien se pone a saltar en un puente para darle miedo a otro? Para que se mueva. Bueno, a veces eso sucede involuntariamente. Más imágenes de instalaciones de puentes que salen mal. Hay gente debajo. No, terrible, terrible. Tremendo. Ya le vamos a pedir a la producción información antes de hablar con el especialista. Pero vamos a hablar con un ingeniero civil. Con Claudio Risetti, ni más ni menos, que Exactamente. está en línea. Buenas noches, Claudio. Bienvenido a Fenómenos. Hola, ¿qué tal, Matías? ¿Qué tal, José? José? Todo bien, gracias. Muchas gracias, sabemos que es Viernes Santo, fin de semana largo, el horario, y realmente gracias por estar ahí del otro lado para ayudarnos a entender un poquito, porque a ver, Claudio, todo esto empezó obviamente mientras que vemos un montón de daños en puentes, por lo que sucedió esta semana, ¿no? En la zona de Baltimore. Claro, ¿querés ver cómo está el puente ahora? Miren, Dale, estas vamos son a verlo en imágenes vivo, a ver. Así Claudio también va mirando. Yo les pongo un datito antes, Sí, dale, antes dale. respecto de ese puente donde iba caminando el intendente, ¿no? Sí. A ver, Ahí lo ponemos. un puente se calcula primero con todas las acciones y con todas las cargas que tienen que haber y después se controla en la ejecución, o sea que en principio hay dos partes, una la parte de cálculo y otra la parte de ejecución. ¿Ah? Si todo sale bien, Claro. no debería pasar eso. Exacto. En lo que ustedes decían respecto de las personas que van caminando y se ponen de acuerdo, están absolutamente en lo cierto. Y hay un puente muy típico, el de Tacoma. Ahora lo vamos a ir que porque lo los- vamos a analizar caso por caso. Claro. Pero si te Pero- parece, pero- lo hacemos en Sí. orden. Mirá, arrancamos con Sí. el que nos trajo hasta acá, que es el puente de Baltimore, y después vamos a Vale. analizar los casos famosos, así lo hacemos en orden y lo entendemos más, que es la clave para poder aprender, en este caso, cómo nos va con los puentes. Y vamos a ver cómo lo vio el mundo, lo de Baltimore. A ver, así Mirá. lo contaban los medios. Dale. Yo! What the? We're interrupting our programming to bring you breaking news. There has been a bridge collapse at Baltimore, Maryland, and fire officials say people fell into the water. The scene is the Francis Scott Key Bridge. It has been hit by a container ship. アメリカ・メリーランド州で橋に貨物船が衝突し、橋の一部が崩落しました。複数の車両が水中に転落したとの情報もあり、救助活動が行われています。constituait le principal axe pour rejoindre la ville de Baltimore, cet axe qui va de New York à Washington et qui enjambe cet axe fluvial absolument déterminant pour l'économie américaine. Officials say 2 people have been plucked from the water, one in serious condition, so serious they were unable to debrief that person. Los equipos de emergencia siguen buscando al menos 20 desaparecidos que creen que habrían caído al agua. Nesse momento, a temperatura na região é de 1 grau abaixo de zero, o que é visto como uma preocupação para os socorristas, porque, claro, a temperatura da água deve estar ainda mais fria. Bueno, y ahora a aprender. Mirá. ¿Qué está ahora, Mati? Tremendo. Fue impactante la noticia. Nosotros estábamos acá a la mañana bien tempranito en TN y cuando veíamos los videos parecía una película, literalmente. Y queríamos empezar, Claudio, a consultarte qué tipo de puente es este que cede ante la acción de este accidente. A ver, hay distintos tipos de puentes. Este es un tipo de puente de vigas. Ajá. ¿Qué es eso? Tenemos unas pilas, siempre las cargas hay que trasladarlas al suelo. Ajá. Tenemos unas pilas que son los soportes, que es donde choca el barco. Y después tenemos la viga, que es una viga reticulada, así se llama, porque tiene todos los hierros, como los puentes ferroviarios que vemos en la ciudad, Claro. que vemos en muchos caminos. Entonces, puentes de vigas. Si nosotros le sacamos la sustentación, el puente se cae, claramente. Y es lo que pasó acá. Acá no hubo ninguna acción, porque los puentes se calculan con acciones meteorológicas, con el viento, con en la acción del agua, las olas, o sea, las mareas. O sea, los puentes se calculan con esas acciones más otras, ¿no?
viento lateral, el esfuerzo de frenado, la aceleración, o sea, distintas acciones. El choque de vehículos dentro del puente, pero no se calculan para el impacto de una mole, un barco de 300 metros de hora, de un desplazamiento muy grande. O sea, se podría hacer, se podría calcular, pero es un despropósito, un costo económico, energético, ecológico. Los peces, habría que hacer unas defensas muy grandes. O sea, eso se podría hacer pues como incontrolable. Claro. Pongo un caso muy conocido hace unos años. Las Torres Gemelas. Sí. Las chocaron un avión. Uno podría calcular un edificio para resistir el choque de un avión, pero ¿justifica el costo, la inversión, los materiales, la huella de carbono de toda esa energía gastada en materiales? Claro. La realidad es que lo que hay que hacer es no chocar. Sí, es verdad. Y con el diario del lunes alguien te diría, pero ahora hay que hacerlo de nuevo. Pero no se ejecutan así las obras, se hacen con el diario del viernes. Digo, tenés que hacer los cálculos y estimar los eventos menos probables. Y en este caso, exactamente. Nos trajo a nosotros a... De hecho, sí. Perdóname, de hecho, por ejemplo, para las acciones que ustedes manejan, los fenómenos maravillosos de los programas que dan, por ejemplo, el viento, el sismo, son acciones que se estudian permanentemente y de acuerdo a las zonas bioclimáticas, tenemos distintas incidencias para el cálculo de viento, que son acciones horizontales, para el cálculo de sismo, que son acciones horizontales, para el peso de la nieve. Un cable en una zona de nieve, como recién mostraban en Ushuaia, ese cable se calcula con el peso de la nieve que le puede llegar a caer. Encima. ¿Está? O sea, son acciones que uno considera que son razonables. ¿Está? Y la pregunta que surgió de la producción también es, ¿por qué acá no se cayó el de Zárate? Hace poquito, hace unas semanas. ¿Se acuerdan? Tenemos las imágenes para compartirlas, para compararlas, ¿no? Y que vos nos empiecen a decir la diferencia. A ver... Sí, en este caso, primero, la corriente del río y el barco iba en dirección de la corriente. Sí. Este puente es un puente bastante más antiguo. Claro, que en el caso del puente, claro, en el caso del puente de Zárate Brazo Largo, que es el barco iba en contra de la corriente del río. Hay que ver la velocidad, hay que ver el desplazamiento, si bien el desplazamiento, el peso que tiene la embarcación, ¿no? Claro. Cómo le pega también a la pila, que es el soporte, ¿está? En este caso, bueno, hubo además un poco de suerte, ¿no? En nuestro puente. Claramente, pero tenemos también una imagen de cómo se veía desde las computadoras que ven el tránsito, el tráfico, en este caso marítimo, cómo se le va de control, ¿no? Con esos dibujitos que marcan a veces una pluma, ahí lo vemos salir, es un video que muestra todo el recorrido, después lo vamos a ir analizando, pero va a gran velocidad y en un momento determinado es evidente que se le desvía. ¿Pero qué se hace en estos casos? O sea, y a ver, uno podría, de hecho algunas pilas tienen algunas protecciones que se llaman delfines, que son como para desviar la acción de una embarcación. ¿Está? Ajá. Pero de una embarcación de semejante tamaño le pasaría por encima. Se están estudiando algunas protecciones en el fondo del lecho del río, pero todo ese tipo de cosas hay que estudiarlas muy bien porque podrían afectar a la fauna ictícola. Claro. ¿no? Los peces, las migraciones, la reproducción. O sea, de hecho ya estamos colocando un elemento como es la pila del puente que está modificando incluso el lecho del río, ¿no? Ahora, si tuvieses que hacer este puente de nuevo, ¿se va a hacer igual? Es muy probable que no. Es muy probable que se haga un puente colgante, porque los puentes, de acuerdo al tamaño, tienen determinados rendimientos, ¿no? Un puente de más de 500 metros de vano ya conviene que sea colgante. De largo. ¿Está? Sí. Y además por una cuestión de ejecución, porque un puente ahí vemos cómo se desvía, ahí vemos cómo se va desviando justo de la aplicación. En su lugar, intenta frenar y ahí colisiona. El barquito es el punto verde en el centro del mapa que se desvió de la ruta donde tenía que ir.
alcanzó a emitir señales sonoras, por eso gracias a eso se cortó el Claro, puente. eso es lo que iba, porque me quedé con lo que recién explicó comparándolo con el de Zárate, ¿no? Que Claudio decía, bueno, tuvimos un poco de suerte. ¿En qué sentido tuvimos un poco de suerte? Y en la corriente que nos Sí, ayudaba. tuvimos suerte como le pegó. Pero si le pegaba, pero a ver, porque la le pregunta pegó- es si le pegaba como le pegó este. Si este barco en esa velocidad se la banca el de Zárate, la pregunta. Es Claro. como, por ahí es futurología, pero Y no lo sé. Ah. Claro, No son lo sé. cálculos. No están previstos, o sea, están previstas para muchas acciones, para muchas cargas, pero son cargas que se podrían llegar a prever, se está estudiando, pero la protección que habría que hacer, les vuelvo a decir, Sí, sería sí, tan es. grande que No hay que sé chocar, ¿no? si sería conveniente. Claro, ese es el tema. A ver, lo pongo un ejemplo simple. Vamos en el auto, salimos a la esquina y nos pasamos semáforo en rojo. Ah. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, lo que tenemos que hacer es frenar. Si pasamos el semáforo en rojo, vamos a chocar. Bueno, acá estamos en lo mismo. Ahora, por ahí hay otras acciones. Por ejemplo, para salir de un lugar así, y bueno, tal vez puede ir con un remolcador. Tampoco nadie garantiza que el remolcador Ahora, no se y le pueda contaba con ¿Y la los alarma? remolcadores. Pero ¿La alarma que hubo fue cierta? ¿La alarma que el barco emite cuando pierde control y hace que el puente, que se le avise al puente Sí. y que el puente en 70 segundos antes, un minuto antes, logre cortar el tránsito? ¿Eso, Claudio, a fue ver, así? Yo creo que fue así, la verdad que uno lo sabe por Claro, por la los, información. las versiones periodísticas, ¿no? Por la información. Pero sí, seguramente si lo dijeron los periodistas es porque ha sido así. De hecho, ese puente tiene un tránsito muy importante, y creo que fueron, por desgracia, pero por suerte, pocas las personas que... Claro, porque se que han ven pasar sufrido. muchos vehículos antes, es increíble. Sí. Es Y destino acelerado final. el video, además. Sí, está acelerado el Pero video, se lo ve pero en bueno, la vas previa. contando. Pero tenemos ahora un caso Sí, también vamos a empezar a recorrer un poquito. sobre la provincia de Corrientes, que vamos Sí. a tocar en un rato. Porque la Argentina tiene una historia de puentes caídos primero los invitamos a compartirlo en las imágenes de archivo. Miren cómo la pasó Santa Fe, cuando su puente colgante también colapsó. Ahí va a aparecer las imágenes. Obviamente, estamos hablando de hace, ¿cuánto? Más de 40 años. Buscábamos archivos de cosas argentinas y aparecieron estas imágenes que vamos a compartir, mientras todavía vamos al impacto del puente de Zárate de Brazo Y una Largo. notita. ¿Vamos a verla? Dale. Así sucedía esto mismo en la Argentina, pero por otros fenómenos. ¿Cómo es tu nombre? Franco, ¿De dónde vivís? en la manzana 2, Alto Verde. ¿Vos venías transitando por el puente? Iba para el otro lado. ¿Cómo se produjo? ¿Qué sentiste en el momento en que Sentí como una explosión así. ¿Y de dónde provenía la explosión? ¿De uno de los tanques? del puente? De enfrente, sí. Lo que se cortaban los cables. ¿Y tenés idea más o menos qué hora era? Más o menos 4:30, más o menos. Claro. Después de la explosión, ¿qué es lo que viste? Que se cortaban los cables. ¿Demoró mucho tiempo en caerse el puente? No, más o menos 10 minutos. ¿Cómo hiciste para volver? Me imagino que habrás salvado la vida providencialmente. Y empecé a correr. Claro. Corrí y tiré la bicicleta. Claro. Y empecé a correr y ¿Y perdiste la bicicleta perdí también? la bicicleta, sí. Se cayó junto con la parte del puente Sí, que está con la sumergida. parte del puente, sí. Gran hallazgo, de Guille Sierra. Nuestros archivistas, el jefe de archivo que Nos fue a buscar. Sí, que estuvo hurgando en los archivos del canal, y sirve también este documento para entender que acá pasó. ¿Qué sucedió? Porque ¿le podemos echar la culpa de la caída de un puente a una inundación o es algo contradictorio? A ver, sí, a la inundación sí, porque el puente no está preparado. El tablero del puente, que es por donde circulan las personas, los trenes, porque puede ser un puente ferroviario, instalaciones, agua, lo que fuera, no está preparado para recibir el agua. ¿Está? Obviamente tiene que haber un gálibo, una altura entre el pelo de agua y la crecida máxima hasta el tablero del puente, además para que pasen los barcos, por supuesto, ¿no? Claro. O embarcaciones pequeñas, las que fueran. No está preparado para recibir ese empuje del agua. ¿Está? Sí. Este es un puente de tipo colgante, y en los puentes colgantes, como el que han pasado también antes en Génova, son puentes que tienen cables, que están colgados, puentes atirantados se llama, y un empuje horizontal. Claro. Se lo llevó el agua. Previsto que supera el esfuerzo del viento,
sin duda se lo arrastró. Vamos a ver el caso de Génova que mencionaba, porque fue también noticia que hablamos acá, documentado, cayendo sobre un barrio prácticamente. Literal. Impresionante. Y ahí empezamos a dudar de todo, ¿no? Porque este era un puente de material y apareció la primera teoría que hablaba de mantenimiento. ¿Por qué se puede caer un puente de este estilo de la nada, digamos así, aparentemente? ¿Cuáles pueden ser las fallas? Sí. A ver, un puente hecho por un ingeniero, calculado por un ingeniero allá, que hizo varios puentes, con una técnica en su momento, es un puente bastante antiguo, que era el de hormigón pretensado o postesado, de acuerdo a cómo se le den tensión a los hierros. ¿Está? El tema de un puente dice con hormigón que tenga hierros tensados, que en realidad son cables o alambres, ¿no? El tema del hierro está a alta tensión, a muy alta tensión, y es más susceptible a la corrosión. La corrosión es un proceso donde existen materiales ferrosos, como el hierro en este caso, de oxígeno y un electrolito. Sí. El oxígeno está en el aire, el electrolito es el agua, la humedad, se forma corrosión, exfoliación, hinchamiento, se rompe el hormigón. Y esto puede producir a que se reduzca la secciones finas, en los puentes pretensados, y el hormigón colapsa y ya está. Pero hay un Eso chequeo, es lo que debe haber sucedido. Un mantenimiento, alguien pasa a... ¿Se puede, medir la pérdida de tensión? ¿O? Ahí en ese momento dijeron que hubo una tormenta muy importante, le echaron un poco la culpa a la tormenta, ni más ni menos. Pero la realidad es que había un tema en la empresa de mantenimiento. No mantenimiento. Si recordamos, hace algún tiempo atrás, no mucho, en nuestro puente de Sarte Brazo Largo, tareas de inspección, de auscultación, ¿no? De inspección, detectaron que algunos de los cables de esos tirantes, que esos tensores que cuelgan el puente atirantado, ¿no? Yo hice una esquemita. A ver, ahí vamos a claro, este es un puente atirantado, ¿sí? Sí. Sí. ¿Se ve? Sí, perfecto. Sí. Bien, Sí. Bien, algunos de esos estaban en mal estado. ¿Y qué hicieron? Bueno, las autoridades cortaron parte del puente, reemplazaron los cables en mal estado y el puente sigue funcionando sin ningún inconveniente. Por eso muchas veces decimos que hay trabajos que son ingratos, porque se hacen cuando no se hacen o se hacen mal, se notan, y cuando se hacen bien pasan inadvertidos, sobre todo por nosotros, los que comentamos muchas veces las noticias y que son más llamativas, más impactantes estas, que choque y que no aguante el puente, o que el puente aunque un puente esté armado, no parece noticia, lamentablemente, pero claro, pasan inadvertidos esto. Y acá estamos viendo el puente de Tacoma, que hablaste que seguramente fue una bisagra, ¿no? En la construcción de puentes, estamos hablando de los Estados Unidos. Este caso es increíble. ¿Qué pasó acá? ¿Arrancó bien? Sí, a ver, eso fue bisagra, es cierto, en el cálculo de las estructuras de puentes, con efectos que no se consideraban en el cálculo y que se empezaron a tener en cuenta, que es el efecto de resonancia. Exacto. Un poco lo que hablábamos antes, ustedes decían en este puente que se cayó el intendente. ¿Se ponen de acuerdo? Sí. Hay un puente que es, mientras vemos las imágenes que son espectaculares, las que ustedes están poniendo, hay un puente que es un puente militar, que es el puente Bailey, que se usa para pasar tanques arriba de un río. Pero pasan los militares, y cuando pasan los militares les dicen que rompan el paso. ¿Para qué? Para que no haya efecto de resonancia. Resonancia, que es lo que pasó acá con el efecto del viento. La resonancia es un efecto que incrementa muchísimo las cargas. Y cuando coincide la frecuencia propia de la estructura con la frecuencia de la excitación, en este caso del viento. Las cargas son tan grandes, esperan a las admisibles y se rompe. Claro. Ejemplo muy sencillo, el amortiguador y el elástico de un auto. No le ponemos amortiguador y el auto oscila, colocándolo ahí lo vamos a llamar por teléfono para poder terminar la charla.
Ahora lo vamos a conectar de nuevo por teléfono a Claudio Risetto, que nos está explicando todo. Y este efecto de resonancia, ¿no? Imagínenselo picando una pelota de este mismo globo terráqueo, le damos con cierta frecuencia y por más que no le agreguemos cada vez más fuerza, vamos a entrar en una especie de compás, digamos, con el pique de la pelota que hará que esta se eleve cada vez más. Y acá la fuerza del viento tenía una frecuencia que al puente... ráfagas. Sí. Que era un sector le de ráfagas. venía muy bien para entrar esto, amplificar su movimiento hasta el punto en el que no pudo soportar más los cables semejante tensión. O sea, a ver, para que se entienda bien lo que estamos tratando de explicar, si el viento hubiese sido siempre con la misma intensidad, este puente no le hubiese pasado nada, ¿sí? Porque soportaba el viento con esa misma intensidad. Lo que sucedió es que el viento no mantenía la intensidad, sino que fluctuaba. Y fluctuaba con una frecuencia determinada, que en un momento igual a lo que es la frecuencia de resonancia del puente. Y empieza a generar eso. Por eso hablaban recién, Claudio nos decía, de romper el paso, es decir, de no ir en sincronía. Cuando caminaban. El típico paso Ahí lo militar, recuperamos. ¿no? Estamos viendo, esto fue obviamente, se dieron cuenta a tiempo, ¿no? De esto que estaba sucediendo y a partir de ahí, ¿cómo se evita esto, Claudio? Bueno, se tiene en cuenta el efecto de la resonancia, obviamente en los cálculos, en las resistencias, en las amortiguaciones. Por ejemplo, un caso típico para el sismo, ¿no? Efecto de fenómenos, para un sismo, donde el efecto del sismo se puede resistir con estructuras que sean flexibles, con estructuras que sean rígidas, o colocando, por ejemplo, resortes en las fundaciones, de manera tal que esos resortes sean los que impidan que la estructura se mueva de tal manera hasta que llegue a romperse. Tiene lógica. Y hoy nos enteramos de una noticia que hay un puente sobre la provincia de Corrientes, en Santo Tomé. Sí. Ahora vamos a ver una imagen, pero también hay que prender una luz de alarma. El puente que creo es Santo Tomé Saborja, si no recuerdo mal, de haber estado allá, que conocimos hasta los que lo habían hecho posible, una obra que unió con São Borja, Santo Tomé São Borja, es la ciudad del otro lado brasilera, que es la que ahora están de nuevo con toma de precauciones al respecto, ¿no? Porque se habría detectado algunas fallas, Claudio. Claro, bueno, menos mal que detectaron las fallas, y bueno, ese es un puente también muy antiguo, tiene más de 40 años, ¿no? Y lógicamente hay problemas, aparentemente es un puente de hormigón, y hay problemas que seguramente son de corrosión. A ver, no nos vayamos tampoco tan lejos, ahora por ahí nos vinimos para la costa y pasando por la ruta P56 tenemos un puente acá en provincia de Buenos Aires, cerquita. Es verdad que está en obras. Con eso, está en obras, no está parado, nunca se hizo nada, se cayó, se hizo el desvío y nada más. Bueno, es un puente relativamente nuevo, esa ruta relativamente nueva, que bueno, carecía de mantenimiento. Sobre el Canal 2, ¿no? Si mal no recuerdo. Exactamente, y el puente se cayó. Menos mal que no pasaba nada en ese momento, y el puente se cayó. Bueno, hicieron un desvío en la ruta, en la autovía, y el puente se cayó, no está tan lejos, no hubo ningún accidente, por suerte, gracias a Dios. Pero la realidad es que todas las estructuras, requieren, los puentes también, requieren un mantenimiento, una inspección, una conservación. Hacemos la corrección, perdón, porque yo dije Santo Tomé y pensé en el puente de Santo Tomé Saborca, y es en Santo Tomé, en Santa Fe. Claro. En Santa Fe. Ahí lo estamos viendo el puente. Estamos viendo esta imagen porque no era el que yo tenía también en la cabeza. El internacional tenías vos. De hecho, esta es la imagen. Instalarán un puente metálico tipo Bailey para justamente sobre el tramo del viaducto afectado para permitir el paso a los colectivos. También se levantó el cobro de peaje y sí, lo único que faltaba. Que te caiga. ¿No? Pero bueno, claro, ese es un puente de arco, es un arco ese, y de ese arco están colgando unas perchas, que son esos tensores, verticales. Y de ahí, esos verticales, y de ahí sostienen el tablero del puente, que es el lugar por donde circulan los vehículos, los trenes, los cuerpos. Claudio, vamos a seguir aprendiendo, sobre todo después que nos queda la solapa abierta para aprender cómo se construyen los puentes hoy en día, quiénes son los mejores del mundo, los chinos van a la cabeza, quiénes son los que están
llevando un poco... los argentinos somos los mejores del mundo. Toma, espectacular. Bueno, la verdad que por ahora, es un lujo. salvo el archivo de Santa Fe... Tener a Claudio es un lujo, ¿eh? Sobre todo por lo apasionado. No, lo apasionado, nos hizo los dibujos, todo, la verdad. Bueno, le agradecemos. Bueno, Le agradecemos, lo dejamos descansar y disfrutar del fin de semana y gracias por tanta información. Y lo vamos a volver a convocar. muchísimas gracias a ustedes. Dale. Cuando quieran, por supuesto. Muchísimas gracias. Te vamos a tener acá. La próxima lo traemos acá al piso. Claro, para que nos haga los esquemas en el pizarrón. Claro, y hablando de tomar algo, mirá, también tenemos para comer. Le agradezco a Galimberti, sí, Rusita querido, mirá, nos mandó rosca, nos mandó sanguchito, todo. Felices Pascuas, por favor. Y obviamente Mandillú con sus pizzas. Grande Mandillú. Vamos correntinos todavía, que fue un evento el martes y le fue bárbaro. Ah, bueno, bien. Cerraste todo. Sí, Cerraste todo. Y sí, hacemos todo, ¿viste? Con gente buena se hace así. Fenómenos aporta y hace todo. Y un saludo para muchos de nuestros compañeros que nos están viendo. Sí, exactamente. Muchos compañeros nuestros que nos están viendo y que estuvimos muy unidos esta semana. Exacto. Un fuerte cariño para todos ellos. Vamos a tener acá pronto, vamos a tener a nosotros. ¡Vamos! Nos vamos a ir ahora. ¡Disfruta! ¡Disfruta! ¿Sí? De tus vacaciones, descansá un poco. Porque yo no me puedo ir tranquilo de vacaciones. Descansá un poco. Y me pongo a hacer pronósticos. Yo te voy a ayudar. Sí, va a haber huecos, yo te lo aseguro. No te pongas nervioso todavía. Vamos a ver. Te metes Atento porque se viene una gran transmisión del próximo eclipse en la pantalla de TN el próximo lunes 8 de abril. Va a estar todo el equipo de Fenómenos acá desde el mediodía. Obviamente. Va a estar también Confe. Sí, obvio, porque le ocupamos su territorio. Obviamente. Pero Confe dijo, yo me subo al eclipse. Lo que pasa es que el eclipse por ahora viene con muchas nubes. Sí, por todos lados. Pero bueno. Somos tipos con suerte. Che, siguen los especiales de TN y después la viola en vivo, que está el negro Molinero en Varadero. Vamos, dale. Agarra vos, toma. Sí, pero vamos, dale ya. La semana que viene que la Tierra siempre está en movimiento. Ahora. Para Manuel, vamos. Y perdimos la... Los Torii son narcos japoneses con mucha resistencia. La Nissan Frontier también. Por eso ahora tiene un año más de garantía.